redención también tenía un significado muy práctico. Acompáñame a leer el libro de Levítico, capítulo 25, versículos 47 al 49. Fíjense, vamos a leer ahí algunas cosas. ¿Sí? Levítico capítulo 20. Si su Biblia no trae Levítico, fíjense qué libro se trajo, hermanos, porque luego a veces se traen libros medio raros a la iglesia. Pero vamos a leer Levítico capítulo 25. Fíjense lo que dice ahí. O peor, si su libro de Levítico no trae capítulo 25, pues cuidado ahí, también está muy peligroso todo eso. Aquí vamos a ver un ejemplo o un ejemplo del significado de la palabra redención en la concepción o en la cultura, en este caso del pueblo judío, que es lo que vemos primeramente de esta palabra, de este significado, ¿ok? 25:47 de Levítico, ¿estamos ahí? Dice así: si el forastero o extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, dice, uno de sus hermanos lo rescatará. 49. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios lo alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces, ese era un principio, era una ley. El Levítico, acuérdense que son las leyes para el pueblo de Israel. Israel, recuerden que en esta época, hasta antes del rey Saúl, hasta Samuel, hasta el profeta Samuel, era una teocracia. ¿Qué significa? Que Dios era el que gobernaba, ¿ok? Dios era el gobernante, era el rey de Israel. Bueno, en ese sentido, ¿no? Sigue siendo el rey, y él es el rey del universo. Pero no había un rey humano, ¿ok? Él era el que... Y esta era la ley. Aquí en Levítico está más detallada lo que es la ley para el pueblo de Israel. Y aquí hay muchos principios, aunque ahorita esta ley como tal no está vigente para la iglesia, si no, aquí no nos vamos a vender, sino que es la orden que había para esa época, ¿ok? Entonces... esta era la orden. Si alguien se quedaba, que ya no tenía riquezas, de que ya, no sé, se quedó en una pobreza extrema, digamos, de que ya no tienen bienes, no tienen nada, tenía la opción de venderse, fíjense, en este caso a un extranjero y ser un esclavo, o sea, ser comprado por un precio. Pero tenía la ventaja de pues ser liberado, ser comprado, ser rescatado, ser redimido por un precio, ¿okay? En ese sentido, aquí redimir o redención quiere decir comprar la libertad de un esclavo. Aquí en este pasaje es el concepto que podemos ver, o la idea que podemos ver, comprar la libertad de un esclavo. ¿Qué más? Fíjense, esto lo aprendimos hace poquito. Rescatar, fíjense, propiedades o linajes familiares. Acompáñame a leer el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 1. Vamos a leer ahí Ruth, capítulo 4. Hace poquito, ¿se acuerdan? Hablábamos ahí aprendimos algo muy importante de la vida de Ruth y de Noemí. Pero fíjense, versículos 1, voy a leer algunos versículos de aquí hasta el 10, pero fíjense lo que dice ahí. Ruth 4:1, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. Versículo 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego, versículo 3, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras, fíjense, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. 4, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, ahí está, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro hombre que redima, según la ley, acuérdense, ya lo leímos, tiene que ser un pariente cercano, otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. 5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Versículo 6. Respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. La heredad era lo que era el terreno, ¿ok? Lo que recibían. Redime tú, le dijo, usando de mi derecho,
porque yo no podré redimir. Versículo 7, había ya desde ese tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Versículo 8, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Quiero que vean la escena que él se quita, ¿no? El calzado, uno de los que trae, y se lo da en señal de que no, pues hazlo tú, yo no voy a tomar esa propiedad ni a esa familia, en ese caso Noemí, lo de Noemí. Y vos, versículo 9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Versículo 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces, este es otro ejemplo de redención, y aquí no solo hablaba de las personas, sino de rescatar las propiedades, pero los linajes familiares también. ¿Okay? Este es otro ejemplo de eso. En el Nuevo Testamento se enfoca, bueno, estos son ejemplos de la tradición o de la cultura judía en esa época o en tiempos bíblicos. Hoy algunas cosas han variado, pero la esencia queda, ¿no? Pero bueno, el Nuevo Testamento se enfoca en la redención más bien espiritual, liberación del pecado y de sus consecuencias. Acompáñame a leer Romanos capítulo 3, versículo 24. Fíjense lo que dice ahí. Romanos capítulo 3, versículo 24. Me dicen si aquí el Dani les pone primera de Macabeo. Que sí, Romanos. Suponías 10:20. Mire, fíjense, vamos a leer ahí. 3:24. Lo vamos a volver a leer más adelante, pero bueno, vamos a leerlo aquí una vez. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, ¿ok? Aquí el significado es esto. Y aquí entramos en una palabra que no mencionamos al principio. La palabra griega, o la palabra en griego, o el griego del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, que más se utiliza para el concepto o la idea de redención, es la palabra apolutrosis. Y no es una enfermedad. Bueno, sí, el pecado sí, ¿no? Pero suena medio raro, ¿verdad? Apolutrosis. El hermano apolutrosis. ¿Por qué? Porque es redimido, van a decir, ¿no? Bueno. Bien, en esta palabra, vamos a ver un poquito de esta palabra y vamos a definirla, ¿ok? Este término deriva de otros dos, ¿ok? A esto se le conoce como que es una palabra yuxtapuesta, porque se compone de dos o tres palabras. En este caso son dos las que la componen, y son, el primero es apo, que quiere decir de o fuera de, y la otra es litrón, que quiere decir precio de rescate o pago para liberar. Estos dos términos juntados, unidos, que forman la palabra apolutrosis, significa liberación mediante un rescate. Ese es el significado. ¿Cuál es el uso bíblico que se le da a esta palabra? Porque los escritores del Nuevo Testamento, inspirados y guiados por el Espíritu Santo, Dios Espíritu los guió a usar palabras, hermanos, específicas para todas las doctrinas del Nuevo Testamento. No es casualidad ni en el original, hermanos. El orden en que muchas frases están construidas, hermanos. Hay pasajes, no quiero perder mucho tiempo aquí, pero hay partes nomás para que podamos agradecer a Dios, ¿verdad?, su palabra y cómo está todo bien, ¿verdad?, de parte de Dios diseñado y puesto ahí como debe ser. Hay ciertas frases o pasajes que las palabras están acomodadas de cierta manera que no podrían significar otra cosa. Por ejemplo, cuando Juan dice que Dios es amor, ¿se acuerdan? Bueno, esta frase está construida en el griego de tal manera que solamente pueda significar eso. Dios es amor, no que el amor es Dios, porque no todo el tipo de amor es Dios, sino que Dios es amor, y hay una diferencia ahí. Bueno, en el caso de aquí, el uso bíblico de esta palabra se refiere a la liberación o rescate de la esclavitud. Generalmente aquí es más bien hablando acerca del pecado mediante el pago de un precio, que en el contexto que nosotros lo entendemos, que es el contexto de los cristianos, es el sacrificio, el precio es el sacrificio de Cristo.
y vamos a leer algunos versículos. Acompáñame a leer Romanos, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí hay otra palabra, no lo estamos examinando como tal, pero es importante mencionarla también. Lo voy a leer el versículo y yo te digo cuál es. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante ahí está, redención, esa es la palabra en griego apolutrosis, que es en Cristo Jesús. La palabra gratuitamente, nosotros entendemos que es gratis, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué significa gratis? Que alguien más pagó por eso. En ese sentido, las cosas gratis existen, pero gratis no significa no pagar, significa que alguien pagó por usted o por mí eso que estamos agarrando o eso que estamos tomando. Entonces cuando vamos y nos dicen, agarra esto, es gratis porque alguien ya pagó por eso. ¿Sí me explico? Entonces gratuitamente por su gracia mediante la redención. Entonces aquí Apolutrosis describe la obra de nuestro Señor Jesús como el pago que justifica y libera al pecador, el pago que Él dio. Otro ejemplo, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7, dice así, Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí está, tenemos redención, apolutrosis, por su sangre. Ahora, aquí por su sangre se debe entender en el contexto inmediato en el que se usa esta frase, que es por su sacrificio, porque ¿cómo vamos a rociarnos sangre de Jesús? Ahorita no, pues tendríamos que ir a decirle, Señor, pues no. Entonces el significado aquí no es literal, sino hace alusión a su sacrificio, ¿ok? Entonces, cuando leamos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, frases por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesús, no tenemos que imaginarnos una escena literalmente que tenemos que agarrar sangre y echarla, sino en alusión al sacrificio de nuestro Señor, ¿ok? Por su sangre, por sacrificio, el perdón, o sea, redención por su sangre. ¿Qué es la redención? Y el versículo mismo dice aquí, otra manera de explicarlo equivale a el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, apolutrosis aquí se relaciona apolutrosis con el derramamiento de la sangre de Cristo, o en este caso la obra que Él hizo como perdón, como el precio para el perdón que recibimos, que por la sangre, por lo que Él derramó, por lo que Él hizo en la cruz, por su sacrificio. Luego, Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice así, en quien tenemos, Colosenses 1:14, en quien tenemos igual lo mismo, redención, el perdón de pecados. Y es la misma palabra, apolutrosis. Igual que en Efesios 1:7, es el mismo sentido en el que se usa. De aquí destaca la conexión entre la redención y la reconciliación con Dios. En ese sentido es en el que se usa. Vamos a otro ejemplo más. Hebreos capítulo 9, versículo 15, ¿ok? Hebreos capítulo 9, versículo número 15, vamos a leer ahí. Si estamos entendiendo en el sentido en el que se usa esta palabra, ¿ok? Bueno, fíjense, dice así, Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, vamos a hacer un poquito porque no alcanzo a ver la letra, de un nuevo pacto para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿ok? Y aquí está. Aquí apolutrosis se enfoca en la liberación total y eterna que nuestro Señor Jesús nos garantiza. Él es el único que podía pagar ese precio, porque acuérdense que la ofensa, el pecado, es decir, la ofensa a Dios, el ofender a Dios, porque es el pecado, es una de las connotaciones, el errar el blanco, fallar, no cumplir con la ley de Dios, bueno, amerita que por esa desobediencia recibamos un castigo, ¿ok? Pero alguien, en este caso, pagó nuestra deuda de recibir el castigo para que nosotros no lo recibiéramos, no recibiéramos la ira de Dios, o tuviéramos, ¿verdad?, la gracia de parte de Dios de evitar la ira, el castigo, pero recibir
el perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo. El término apolutrosis es central en el Nuevo Testamento porque encapsula y nos muestra también, encierra muy bien la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta obra? Es el rescate del pecado y de la muerte mediante su sacrificio. Y el uso de esta palabra refleja tanto la gracia de Dios como la centralidad del sacrificio de nuestro Señor Jesús en el plan que Él tenía para rescatar a la humanidad. Entonces, esa es la manera en cómo se usaba y cómo se usa en el Nuevo Testamento la palabra redención, y este es el significado. Un ejemplo que es muy común ilustrar es, por ejemplo, cuando se iba al mercado. Acuérdense que antes existía esto el mercado de esclavos, ¿se acuerdan? Y alguien iba a comprar esclavos, y de vez en cuando había hombres generosos que compraban esclavos para liberarlos, no para ellos, sino para que vivieran ya libres, no vivieran como esclavos. Entonces venía la persona con el dinero y pagaba el precio de la libertad del esclavo y les decía: ya eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Y aquí sucedían muchas cosas. Unos se quedaban con esa persona, con este redentor, ¿verdad?, humano, en agradecimiento por haber sido liberados de la esclavitud. Y esta esclavitud, digamos, era por agradecimiento y por amor al que lo rescató. Entonces, por eso, en ese sentido también decimos que somos esclavos de Cristo, porque Él nos liberó, pero ahora en agradecimiento y en respuesta a la gracia y al amor de Dios, por amor a Él, nos vamos a someter. Es decir, que en el mismo sentido que un esclavo, ¿verdad?, se entrega a su amo completamente, en todo el sentido, que renuncia a sus derechos, así nosotros renunciamos a todo por amor a Cristo. Y esa debe ser nuestra vida diaria. El renunciar a todo lo que a veces quisiéramos, ¿sí o no? Que a veces queremos muchas cosas, a todo eso lo que nos gustaría, por amor y obediencia a todo lo que Dios nos manda. Y Dios no es malo, ¿cuántos saben eso? Pero nuestra actitud debe ser: Señor, lo que tú quieras, que se cumpla tu voluntad, que sea completamente la vida que tú quieres que yo viva, esa es la que voy a vivir. Enséñame cada día. Ya sabemos, cada quien tendrá su manera de hablar con Dios, pero en esta rendición, ¿por qué? Porque hemos sido redimidos, hemos recibido la apolutrosis, hemos recibido este pago. Dios ha dado este pago, Jesús nuestro Señor, por nosotros, por nuestra libertad, esa verdadera libertad, y es lo que recibimos de Él. Amén. Entonces, este es el uso de la palabra, ¿ok? Aquí explicamos el término y a grandes rasgos esto es lo que significa apolutrosis. Ahora vamos a ver un poquito de la redención o la redención, cómo funciona en el plan de Dios, o el plan de redención de Dios para la humanidad. Lo primero que tenemos que entender es que había una necesidad de redención. Había una necesidad en la humanidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Bueno, por una razón muy importante: el problema del pecado. ¿Ok? Desde Génesis 3 la humanidad queda separada de Dios. ¿Se acuerdan lo que aprendimos? Que desobedecen en el huerto del Edén. Nuestros primeros padres pecan y se separa, pierden la relación, pierde la unión, la conexión con Dios, la relación con Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 16, fíjense, y luego leemos el 23. Romanos capítulo 6, fíjense lo que dice ahí. Romanos capítulo 6, versículos 16, dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, dice, como esclavos, para obedecerle? Porque la naturaleza del esclavo es hacer lo que diga el amo. ¿Sí explico? Bueno, digamos, esa es la característica insignia de un esclavo: hacer todo lo que el amo diga, ¿no? Si en esa época, si el amo decía: ¿sabes qué? Quiero que te quedes despierto toda la noche, el esclavo tenía que hacer, porque le pertenecía a alguien. Su vida ya no le pertenecía, ya no era suya. Entonces, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, o sea, de la manera como un esclavo lo hace, a lo que sea que nos sometamos, con la manera o de la manera que un esclavo lo hace, sin derechos, sin importar, solamente por hacerlo, para obedecerle,
Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quién obedecemos? Y aquí la pregunta para nosotros. ¿A quién obedecemos? No, hermano, pues yo ahí andamos, pues 3-2, 3-2, ¿no? Bueno. Entonces, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, aquí en el 16, vemos que el pecado introduce la esclavitud en la humanidad. El pecado el haber desobedecido en el principio hizo a la humanidad esclavos del pecado. ¿Ok? Esta es una consecuencia. ¿Y qué más? Introduce la esclavitud al pecado y la muerte. Vamos a leer Romanos capítulo, porque estamos hablando del problema del pecado y qué es lo que generó esta necesidad de redención. Primero la esclavitud y luego la muerte. Vamos al 23, dice ahí, de Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, dice, y esto es lo que merecíamos, la muerte. Por eso, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pero por eso se llama gracia, porque es el favor inmerecido de Dios. O sea, lo que merecíamos era esto, la muerte, el castigo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, y la Biblia dice que ¿quién ha pecado? Everybody, ¿no? Para los que hablamos inglés. Pero todos, ¿sí o no? Todos hemos pecado. Más que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios, ¿sí o no? Que no nos abandonó. Imagínense. Nosotros sí abandonamos a nuestros amigos, a cada rato los abandonábamos, ¿sí o no? Pero Él no nos abandona. Él no nos abandonó y ni nos dejó nuestra suerte. Él vino a pagar el precio por nuestra libertad. Imagínense, hermano, que en esa época te invaden, vamos a irnos en esta escena. Vivimos aquí, llega un ejército, invade la ciudad, conquistan la ciudad y nos agarran y pues ya la ciudad ya se perdió y ahora nos venden como esclavos a otras personas que no conocemos. Ya no hay más mi casa, no hay más mi carro, no hay más nada. Estamos esclavos ya. Hemos perdido nuestra libertad. Ya no podemos hacer lo que queramos. Nos venden, nos mandan a un mercado de esclavos. Imagínense, pónganse en esta situación como la gente que era esclava vivía, hermanos. Hay gente que vivía esclava por toda su vida, por generaciones. Pero un día, imagínense, de ser esclavos, de no tener esa libertad, aparece alguien que paga el precio para vivir libremente. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho? Pues agradecer, ¿sí o no? Lo mínimo que íbamos a hacer es agradecer. Bueno, nuestra actitud de gratitud debe ser con Dios de una manera muy parecida. Nuestra respuesta de gratitud a Dios debe ser muy parecida todos los días, porque Él pagó el precio. Bueno, entonces la esclavitud y la muerte son introducidas por el pecado. ¿Okay? Esto ya lo explicamos en otras clases. ¿Qué más? ¿Por qué había necesidad de redención? Bueno, aparte del problema del pecado, había algo que denunciaba nuestra pecaminosidad. En este caso era la ley. La ley que Dios había dado en el principio nos muestra lo pecadores que somos. Acompáñame a leer Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 24. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 24. Dice así. Es Pablo diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque, bueno, si nos dicen que estamos mal, pero ¿qué más? Acuérdense que en el Antiguo Testamento era muy diferente a como hoy vemos las cosas, pero fíjense. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque Pablo le está hablando a una iglesia donde había gentiles, o sea, que no había, y también judíos, pero la mayoría eran gentiles, no entendían mucho la cultura judía, no sabían las historias, no comprendían mucho. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, dice. Vamos a leer hasta el 24, ¿verdad? Sigamos leyendo, 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar y la justicia fuera verdaderamente por la ley, dice. O sea, si la pura ley, nada más, la pura letra, si las leyes, esa manera, ¿verdad? Todas esas ordenanzas pudieran vivificar, fíjense, vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, como nuestro maestro, es lo que quiere decir, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por él, por la fe. Ahora voy a leer estos mismos versículos para que lo podamos entender un poquito más en una versión diferente. Esta es la Nueva Traducción Viviente, 19 de Gálatas 3. Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa. Pregunta, ¿para qué fue entregada la ley? Bueno, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, dice esta versión así. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, o sea, mensajeros, a quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, versículo 20, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno, no usó a ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Versículo 21, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera, dice, si la ley pudiera darnos vida nueva, es lo que quiere decir vivificar, o sea, si vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios simplemente por obedecerla, o sea, por hacer lo que dice. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, prisioneros, dice. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Versículo 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fue revelado el camino de la fe, dice. 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora, aquí dice tutora, hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Entonces la ley, las Escrituras, el Antiguo Testamento solo nos mostraban el pecado que hay en nosotros, ¿ok? Pero no se podía redimir por esfuerzos humanos, eso no podía desaparecer. Tenía que alguien pagar el precio de la deuda que teníamos con Dios por haber pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían efectos perpetuos, o sea, no duraban para siempre, era nada más momentáneo porque se tenía que hacer una vez al año, ¿se acuerdan? Y había sacrificios para muchas cosas. Hasta que se cumplió el tiempo que Dios tuvo, ¿verdad? Para pagar esa deuda. Entonces la ley, la Escritura nos enseña, en este caso Pablo lo dice de esta manera, la Biblia nos dice es como un espejo, ¿okay? La palabra de Dios es como un espejo en este sentido que nos muestra tal cual somos, porque Dios nos dice, bueno, si tú haces esto es pecado, si uno miente es pecado, si uno roba es pecado. No, pero yo no quería, no, robar es pecado, ¿sí o no? Y no hay que acomodarle ahí, hermano. El alfarero es Dios, ¿sí o no? Entonces, es pecado. Mentir es pecado, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hablar de la promesa de la redención un poquito en el Antiguo Testamento. Miren, el Éxodo, el episodio del Éxodo, toda la travesía que vemos ahí, es una, digamos, un anuncio de lo que sería la redención como un prototipo, ¿no? Como algo que vendría a suceder. Dios rescata a Israel de Egipto, ¿verdad? En un evento que nos muestra, nos enseña lo que sería la redención en Cristo. Éxodo 6:6, acompáñame a leer ahí, nada más como para leer la referencia. En esta parte de la historia, pero aquí en Escritura vemos que Dios muestra al pueblo cómo sería, y a la humanidad, cómo sería la redención que vendría más adelante. Por tanto, versículo 6 de Éxodo 6, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os, dice, libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, porque Dios juzgó a Egipto también en la liberación, trajo las plagas, ese fue un juicio para
para Egipto de parte de Dios, por lo que ya sabemos la historia, pero aquí está, que Dios, así como Dios usó a Moisés para traer, ¿verdad? Y liberar al pueblo, de una manera muy parecida se cumple en un simbolismo lo que Cristo hizo. ¿Cómo lo podemos entender esto? Bueno, para verlo y entender un poquito más la obra de nuestro Señor en la redención, tenemos que hablar acerca de lo que la Biblia dice o enseña que es el siervo sufriente. Esto lo encontramos en todo el capítulo 53 de Isaías. En ese capítulo describe cómo el Mesías llevaría los pecados del pueblo para redimirlos. Sí, él cargaría, el Mesías prometido tendría que cargar sobre sí mismo las consecuencias o la culpa o el precio de las consecuencias del pecado del pueblo. Acompáñame a leer Isaías capítulo 1, vamos a leer algunos versículos ahí. No todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versículos ahí. Isaías 53. Este es un capítulo muy interesante porque describe de una manera muy especial y muy interesante, como en todas las demás partes de la palabra de Dios, la obra del Mesías. Porque siempre se habla de que el Mesías, esto casi no lo mencionan, usted casi no lo va a escuchar que lo mencionen la gente, los judíos. Siempre se habla de que el Mesías cuando vendría traería paz al mundo y Jesús un día va a venir a destruir para siempre la maldad. Pero ellos creían que el Mesías cuando aparecería va a traer la paz al mundo y que todo ya así. Pero la parte que olvidan es este pasaje. Y ellos tienen este pasaje, pero fíjense lo que dice aquí. Isaías 53, del versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Estas son descripciones simbólicas, ¿ok? Digo, aquí hay mucho simbolismo, pero aquí mientras vamos leyendo vamos a ir viendo algunas cosas. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, dice. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, fíjense, y desechado entre los hombres. Aquí está la frase, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. No es casualidad que no lo acepten, hermanos. El pueblo, en este caso los judíos, pero también el mundo. Ciertamente, versículo 4 dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Versículo 5, que es digamos, uno de los versículos sobre los cuales más se resalta la doctrina de la redención. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Hasta aquí. Casi nada, ¿verdad? Qué pasaje, hermano. Yo la verdad cuando leo este pasaje me estremezco porque digo, Señor, ¿cuánto no entregaste? ¿Cuánto no diste? A veces leemos mucho y escuchamos mucho, ¿verdad? Y todo eso. Pero hermanos, verdaderamente nuestro Señor Jesús entregó todo. Como para negarle a veces el tiempo, la fuerza o la energía. Creo que Jesús lo vale todo. Amén. Pero ¿qué más? Miren, entonces esta profecía del siervo sufriente se tendría que cumplir, es decir, el Mesías, quien vendría a rescatar a su pueblo, tendría que hacerlo mediante el sufrimiento, a través de él recibir el castigo, él llevar el castigo mismo. Recuerden que el Mesías prometido para Israel era alguien que descendía del linaje de David, es decir, de la línea sanguínea real. Él era un digno candidato al trono, él era el legítimo rey de Israel. Pues ese rey tendría que sufrir las consecuencias del pecado del pueblo en su cuerpo, en él mismo, para satisfacer la ira de Dios. Su muerte en la cruz es la paga del precio del pecado. Acompáñenme a leer Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, 45 dice así. Porque el Hijo del Hombre no vino para, ¿qué? Ser servido, sino para servir, y fíjense aquí está la frase, y
para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida. Fíjense, el mismo Rey del universo vino aquí, cuando estuvo aquí en la tierra presente, pisando, para dar su vida. Y a veces nosotros no queremos dar ni, ¿verdad? Ni el diezmo, dicen, hermano. Pero nada, a veces no queremos darle nada a Dios, no, hasta que me cumplan la oración que, no, hermano, pues, ya hizo lo más importante, lo imposible, nuestra salvación. Pero a veces seguimos le poniendo a Dios qué excusas, ¿no? O le pedimos señales, ¿no? Como si Dios fuera, no, en televisión o qué. ¿Qué más señales queremos? Su resurrección y también su resurrección, hermanos, garantiza, fíjense, no solo vino a pagar el precio, llevó consigo, pero para derrotarlo, para derrotar a la muerte y el pecado, tenía que vencer a la muerte en la muerte misma. Y la resurrección garantiza la victoria sobre la muerte. Acompáñenme a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. ¿Cuántos traen otras 2 horas más? Porque todavía le falta, apenas es la introducción, ¿eh? Fíjense, 1 Corintios 15, 20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. A la inversa, como Adán pecó y entró la muerte, por la resurrección de nuestro Señor de los muertos, la resurrección ahora de los muertos es posible para todos. El Señor hizo esto, porque así como en Adán todos mueren espiritualmente y también físicamente, naturalmente, en Cristo todos serán vivificados espiritualmente, y recuerden que literalmente vamos a resucitar y recibir cuerpos nuevos. 23, pero cada uno en su debido orden, ¿okay? Porque consten que Dios es un Dios de orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero bueno, en Cristo todos somos vivificados. Y aquí la resurrección entonces nos garantiza la victoria sobre la muerte. Ya, no, güey, en esta promesa, hermanos, que nuestro Señor quiso resucitar, venció el poder de la muerte. Llegará el día en que cuando recibamos, ¿verdad? Se nos ha explicado bastante, suceda aquel evento en el que Él regrese y nos unamos con Él para siempre en la eternidad. No va a existir la muerte, eso ya no va a existir, ya no vamos a morir. No como no como hoy lo hacen las personas, ¿no? ¿Cuál fue el costo de la redención? Un sacrificio perfecto, hermanos, un sacrificio sin pecado. Acompáñame a leer 1 de Pedro, versículos 18 al 19. 1 de Pedro, capítulo 1. Les iba a decir 5 de Pedro, a ver si es cierto que... 1.18 de 1 de Pedro dice así. Y sí hay unos que sí la traen, pero aguas con esos. 1.18 de 1 de Pedro dice así: sabiendo que fuisteis, ahora para nosotros sabiendo debe ser presente todos los días, algo activo, algo progresivo en nuestras vidas. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Se acuerdan? Pues de eso Dios nos rescata, hermanos. Y no tenemos por qué andar queriendo volver ahí o extrañar eso, hermano. Alguien que diga, ay, hermano, yo soy cristiano, pero me acuerdo de hijo. No, hermano. No tenemos por qué extrañar esa vida. Al contrario, vivir agradecidos por la nueva vida que ahora tenemos. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, una vida vacía, una vida sin sentido, sin propósito, la cual recibisteis de vuestros padres por herencia del pecado, por herencia de la maldición del pecado, no con cosas corruptibles. Ok, ¿qué es lo que recibimos? ¿De dónde hemos sido rescatados? Esto que no hemos recibido no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación.
Este fue el precio, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesús. Un sacrificio perfecto, porque Él no pecó. Él cumplió a la perfección la ley de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir entonces todo esto? ¿Cuáles son las implicaciones de la redención? Bueno, lo primero que tenemos que decir acerca de esto es que hay liberación del pecado y de la condenación. Ahora, todos aquellos, ¿verdad?, que han creído y que creen en el sacrificio son justificados y ya no están bajo la condena de la ley. ¿Ok? Acompáñenme a leer Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. Aquellos que han creído han sido redimidos y viven en esta verdadera libertad. Ya no están bajo la condenación de la ley. 8.1 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, bueno, aquí uno puede decir, bueno, yo estoy en Cristo, pero ¿cómo sabemos si andamos en Cristo? Bueno, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Hermano, aquí mi Cristo me redimió. Está bien, hermano, gloria a Dios. Pero la evidencia es que ya no andamos según la naturaleza caída. O sea, ya no seguimos los deseos de la naturaleza, andamos viviendo, haciendo, gozándonos, amando lo que antes hacíamos antes de conocer a Cristo, que era robar, mentir, infidelidades, excesos, adicciones, todo eso, esclavos de los placeres. No, eso ya no es nuestra vida, ya no debe serla en ningún sentido, sino la vida espiritual que el Señor nos muestra que debemos vivir. Eso es andar conforme al Espíritu, entre muchas cosas más que pudiéramos decir. Porque la ley dice, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, por eso podemos obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios, hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos ha liberado de eso y podemos hacerlo y tener en nosotros el genuino deseo de honrar y glorificar a Dios. Nos vean o no nos vean, ¿me explico? O sea, porque esa es nuestra naturaleza ahora, el hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más? Hemos sido adoptados como hijos de Dios. La redención lleva a una nueva y una verdadera relación con Dios, que somos hechos hijos y herederos de Dios. Acompáñame a leer Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, 4 al 7. Acompáñame a leer ahí. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7 dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres, en ese sentido, esclavo del pecado, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Hermano, ¿qué le andamos envidiando al mundo? ¿Verdad? Oh, yo quiero un Ferrari, yo quiero vivir en San Pedro 3. No, hermano, ¿qué le andamos envidiando al mundo? Somos hijos de Dios, no para tener los lujos, porque luego, yo soy hijo del rey, que puros sacos de oro. No, hermanos. Tenemos lo más importante y más valioso, que es nuestra relación con nuestro Padre. Ya lo demás, ya pues Dios tiene bien bendecirnos, ¿sí o no? Pero Dios nos ve como sus hijos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Antes éramos sus enemigos, hermanos, ¿no? Ahora, por su gracia y su amor y su misericordia, bueno, pues somos adoptados, somos sus hijos. Esto nos lleva a tener entonces esa verdadera restauración y reconciliación con Él. La redención no solo nos concilia, ¿verdad?, o nos reconcilia a Dios, como con los individuos, con Dios, sino que también nos apunta a la restauración final de toda la creación. Este es el fin último, bueno, este es lo que viene más adelante, pero vamos a leer un poquito nada más, Colosenses 1, 19 al 20, fíjense. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesús, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante el sacrificio que Él hizo. Y Él, pues, en un tiempo restaurará todas las cosas. Ahora,
¿Qué es lo que nos toca a nosotros, hermanos? Santificación y llamado a una nueva vida. Acompáñame a leer Tito capítulo 2, versículo 14. Porque Dios hace esta obra maravillosa, hace lo imposible, nos reconcilia con Él, hace posible tener esa relación con Él, de poder hablar con Él en oración, de recibir su guía, su dirección, su palabra y entender lo que nos quiere decir. Lo que nos toca a nosotros es esto. Tito capítulo 2, versículo, ¿qué les dije? 14, dice así. Bueno, vamos a leer desde el 11 para agarrar un poquito más de contexto. Y el hermano de la producción, hermano, póngase de acuerdo, ¿no? Pero fíjense, desde el 11 en adelante, sí, porque no lo dicen, pero me lo reveló el Espíritu, ¿no? Señor te reprende, hermano. Vamos a leer, fíjense ahí, 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de ¿quiénes? De todos los hombres, ¿ok? Así que no hay expresión limitada, así que, pero bueno. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, tenemos que, ya hermano, ya no vas a ser rockstar, hermanos, ya olvídate de eso. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, es decir, en esta era, en esta época, en este mundo, como sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo vivimos? Amargada, ansiosa y enojadamente. No, tiene que ser sobria, justa y piadosamente. Estas palabras son muy importantes, pero no nos da el tiempo para verlas todas. Sigue diciendo 13, ¿qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aunque se burlen, ¿tú qué crees? No, hay que aguardar y tener la esperanza en Él verdaderamente. 14, quien se dio a sí mismo otra vez por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso. Miren, este es el celo bíblico de buenas obras. Estos no son los celos tóxicos que tenemos de querer ver el WhatsApp a la esposa. No. Estos son los celos bíblicos. Es la pasión, la entrega por hacer lo que Dios nos manda, como Él lo manda, como Él lo pide. Por eso Dios es celoso de su pueblo, porque lo ama, que quiere protegerlo y provee, el celo bíblico provee lo necesario para la protección. En este caso, dedica lo necesario para la obediencia de la palabra de Dios. Esa es la entrega, ese es el compromiso que debemos tener. Y ese es el llamado que tenemos como hijos de Dios, como hijos del Rey, como redimidos que han creído en la salvación. Amén. Entonces cuando usted vuelve a decir, no, yo soy hijo de Dios, que bueno, hermano, gloria a Dios, te bailo si quieres, pero hay que vivir obedientemente la palabra de Dios. O sea, dedicadamente, sobria, justa y piadosamente. Pero vámonos al final. Me quedan 3 horas todavía, pero ya es el final, hermanos. La redención final, miren, para terminar en tiempo, la redención del cuerpo y la creación, hermanos. La redención futura incluye la restauración de los cuerpos y también la restauración de todas las cosas. Acompáñenme a leer Romanos 8:23. Fíjense lo que dice ahí. Y después otro versículo más. Romanos 8:23. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice así. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay nosotros un gemido, dice la palabra de Dios, es decir, que anhelamos ya verdaderamente estar en esa eternidad con Dios. Debe haber en nuestro corazón eso, pero si a usted le gusta más estar aquí en el mundo, bueno, ya es un problema ahí, pero en todo hijo de Dios está, Señor, espero con ansias tu regreso para poder estar contigo. Vamos porque verdaderamente lo decíamos, ya no vemos atractivo este mundo, ya no hay nada para nosotros. Vamos a Apocalipsis 21, 1 al 15 para ver aquí. No se asuste, hermano, Apocalipsis también es la palabra de Dios. Dice 1 al 15 de Apocalipsis, vamos a leer ahí. Capítulo 21, versículos 1 al 5, perdón. Se asustaron, ¿cómo que 1 al 15, hermano Pérez? No, 1 al 5 de Apocalipsis 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, este mundo
va a desaparecer. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Acuérdense que el tabernáculo era donde la presencia de Dios se manifestaba. Aquí lo que está diciendo es que va a ser tal la presencia y la unión con Dios que vamos a estar ahí con Él. O sea, en esta cohabitación con Dios. Luego sigue diciendo, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima, hermanos, de los ojos de ellos. ¿Y qué? Y ya no habrá muerte. Y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, esto hay que recordarlo todos los días. Y el que estaba sentado, dice, sentado en el trono, dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe porque estas palabras, ¿qué? Son fieles y verdaderas. ¿Usted lo cree? Porque damos un fuerte aplauso al Señor. Ya no habrá más llanto, hermano, ni clamor, ni dolor, ni la muerte. Por eso hay que dar todo para ser fieles al Señor. Que a veces nos levantamos, ¿verdad? Más mal que bien, o a veces más o menos. Esta carne siempre va a luchar contra las cosas espirituales, pero nosotros debemos estar comprometidos todos los días. Esa es nuestra esperanza. La redención es el fundamento y es uno de los fundamentos en los que se construye, sobre los que descansa nuestra esperanza, en la vida eterna y en el cielo, en el nuevo cielo, el cielo nuevo y la tierra nueva que un día vendrán. ¿Cuáles son las aplicaciones para nuestra vida, hermanos? Pues de que debemos vivir y debemos tener en nuestra vida, tener una vida de gratitud y de adoración. Tenemos que reconocer el sacrificio de Cristo, y esto nos debe llevar a una vida de adoración y de agradecimiento. Acompáñame a leer el Salmo 107, versículo número 2. Y vamos a estar yendo hacia el final. Salmo 107 o el Salmo 107 en el versículo número 2. Fíjense lo que dice ahí. Es tenemos que responder en esta verdadera obediencia y entrega a Él, en esta gratitud, en esta verdadera adoración. 107:2 de Salmos dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del maligno. ¿Cuántos redimidos sabemos por la gracia de Dios? ¿Hemos sido redimidos? Bueno, hay que vivir en esta alabanza verdadera a Dios, en esa entrega. Hay que proclamarlo con todo nuestro ser. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Proclamar el mensaje de redención también como el centro del Evangelio. Es lo que debemos hacer. Ya no lo alcanzamos a leer, pero 2 Corintios 5, 18 al 20 es la referencia aquí. 2 Corintios 5, 18 al 20. Debemos de tener un compromiso con la santidad, hermanos. Vivir como personas redimidas es vivir en santidad, reflejando el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. A veces sí lo vamos a leer, Efesios 4, 1 al 3, acompáñenme a leer ahí. Efesios capítulo 4, Efesios 4, el 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Dice, ¿qué? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. No, es que el hermano no lo conoce. No, pues, hermanos, la palabra de Dios aquí dice que hay que amarnos, ¿sí o no? Pero no con esa carga de que, ven, ¿para qué no? No, sino que verdaderamente en nosotros puede existir esta actitud de: yo voy a soportar a mis hermanos en el sentido bíblico que es soportar, unirme a sus cargas, a sus dolores, a sus alegrías, como así Cristo lo hizo conmigo. Solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, en el cielo no va a haber salas VIP, O sea, no, aquí los de la Nacosaria, aquí los de la Baja, no, todos una familia. ¿Me explico? Aquí debemos reflejar eso. Pero bueno, debemos vivir reflejando su carácter en todas las áreas.
Y tenemos esta esperanza, hermanos. Aún en medio de la aflicción, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, la redención nos asegura que en el sufrimiento presente no se compara con la gloria que vendrá después. Romanos 8:18, acompáñame a leer ahí. Romanos 8:18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara lo que Dios, la gloria que viene adelante. Por eso yo los animo, mis hermanos, a permanecer, a dar lo que Dios nos pida dar para la gloria de Él. Ya llegará el tiempo en que podamos ver todo esto. Conclusión entonces, hermanos, estas fueron algunas aplicaciones. La redención es el corazón del Evangelio, es el acto soberano de Dios para rescatar a su creación caída a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Al comprender esto, hermanos, somos llamados a vivir en libertad, en esperanza, con esperanza y con una misión muy importante. De todo lo que pudimos haber dicho, hermanos, ¿qué es lo que podríamos, o cuál es el versículo que pudiéramos llevarlos para vivirlo como todos, ¿verdad? Pero un versículo clave, acompáñenme a leer, el último versículo de hoy es 1 Corintios 6:20. De todo lo que pude decir, que hasta donde me alcanzaron humanamente hablando, yo oro que el Espíritu Santo nos haya dicho más. Fíjense, este versículo nos dice mucho sobre nuestro compromiso y la verdad y la realidad de la redención en nuestras vidas. Dice así, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados, dile a tu hermano, has sido comprado, has sido comprada, has sido comprada por precio. Y un precio, no salimos baratos, hermanos, créame, eso que nuestro Señor Jesús entregó en la cruz es... Entonces, porque habéis sido comprados por precios, aquí está dando una condición, porque han sido comprados, dice, en el español latino sería glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, aleluya, y en vuestro espíritu, ¿los qué? Los cuales son de Dios. Otra razón para obedecer, queremos, yo creo que este es suficiente para vivir para Dios dedicadamente, piadosamente, como leímos ahorita. La palabra de Dios ya nos está diciendo, porque hemos sido comprados por un precio, hermanos. Entonces, meditemos en esto, hermanos, sobre cómo la redención. Yo le dejo esta tarea, hermanos. No me mande nada, eso entre usted y Dios, pero yo le voy a dejar esta tarea, hermanos. Medite sobre cómo la redención ha impactado su vida, nuestra vida. Y en su casa, donde no lo vea, no pasa nada, no me lo dé a mí, le digo, nada. Pero escriba en una hoja o en algo, ese testimonio personal de cómo la redención ha impactado su vida. Y si es posible, en la medida que sea posible, ore y comparte ese mensaje con alguien. Amén. Dígale, le puede decir a alguien, Dios, en un momento de mi vida Dios me encontró todo perdido, todo destruido, pero Él le dio vida a mi vida. Él le dio un propósito a mi vida. Él me dio una verdadera identidad. Antes le cantaba a la piedra, al gato, al desamor, a todo. Ahora yo le canto a Dios. Antes desperdiciaba mi energía, mi tiempo en fiestas, en excesos. Ahora lo dedico para Dios sanamente. Ha habido un cambio completamente verdadero en mi vida. Pero esto es algo en ese sentido, entre Dios y nosotros. Yo le dejo esta tarea nada más. Y ore y que el Señor le guíe. Escríbalo, medite en cómo la obra del Señor ha impactado su vida, su corazón. Escríbalo, y si en algún punto tiene la oportunidad, tiene que ser mañana, ¿verdad? Dios lo va a poner todo, comparta el mensaje con alguien. Comparte ese mensaje no sabemos cuándo puede ser la última oportunidad, no solo para nosotros,
sino para alguien que nos escucha, de compartirle estas buenas, de que sí existe Dios, de que el cielo y el infierno es real, y de que también hay salvación, de que hay redención. Amén. Bueno, hasta aquí terminamos la antropología bíblica. Si Dios permite, vamos a continuar más con otros temas en la teología. Recuerden, la próxima semana, si el Señor lo permite, es historia de la iglesia. Yo sé que lo pensaron y no querían presumir, pero es la historia de la iglesia, ¿ok? Y así vamos a estar llevando los temas cada jueves. Amén. Vamos a orar para estar terminando. ¿Alguien se encuentra? Acompáñenme a hacer una oración ahí en su lugar. Cerramos nuestros ojos y en reverencia a Dios y su palabra inclinemos el rostro. Amén. Oremos. Dios Padre, en esta noche ya, muchas gracias. Gracias porque tú pagaste ese precio de sangre, Señor, para rescatarnos, para redimirnos, para comprar nuestra libertad. Hoy queremos reconocer delante de ti porque no podemos fingir nada, no podemos ocultarte nada, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Queremos pedirte perdón cuando no hemos vivido en esa verdadera libertad, cuando la redención no ha sido, no la hemos vivido tal vez como la debemos vivir, Señor. Pero te pedimos que, aunque esto fue una clase, Señor, y aunque vimos muchas cosas a lo mejor de una manera muy superficial, a lo mejor solamente algunos datos, pero yo oro para que todos los días meditemos y reflexionemos en esta obra redentora, Señor, que tú tuviste que hacer para poder reconciliarnos contigo, porque eso era lo que tú querías y eso es lo que tú quieres, que te conozcamos, que tengamos esa relación, esa comunión contigo. A veces el trabajo, a veces nuestros planes, a veces nuestros gustos, Señor, tienden a arruinar todo lo que a veces tú quieres mostrarnos, pero ayúdanos a darle prioridad a nuestra vida espiritual, a nuestro tiempo contigo y no negociar, Señor, nuestro tiempo contigo por nada ni por nadie. No importa lo que se nos ofrezca, no importa lo que se nos ofrezca, no importa lo que se nos presente, Señor. Todo aquello que no provenga de ti, Señor, hacerlo a un lado, rechazarlo y siempre preferir hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir como lo que ahora somos para ti, tus hijos redimidos. Enséñanos a vivir la vida que tú quieres que aprendamos a vivir cada día, renunciando, como leímos ahorita, a todos los deseos mundanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos: